minutos, no es posible. Para darle oportunidad a otros tenemos que trabajar menos tiempo. Entonces hemos acordado aquí con los compañeros organizadores 6 minutos con una tolerancia de 1 minuto más para que concluyan. Así que hagan el esfuerzo. Sabemos que es un sacrificio, pues, porque traen mucho contenido, pero la ponencia completa va a formar parte del análisis que el equipo va a hacer y de la memoria, de manera que va a ser considerado. Esto es nada más la exposición. Sí, tenemos 6 ejes temáticos: modificaciones al marco normativo concerniente a la educación, derechos humanos y educación, derechos laborales del magisterio, financiamiento educativo, permítanme, formación, actualización y capacitación, nuevas propuestas curriculares para la cuarta transformación, prioridades y obligaciones del sistema educativo. Los ejes se formaron de acuerdo a cómo nos llegaron las ponencias, se clasificaron para darle oportunidad de que todos participen. Vamos a hacer lo siguiente: le vamos a dar sus 6 minutos a cada uno, empezando por el eje 6, y luego nos vamos al 5, al 4, al 3, así, uno de cada eje, y así van pasando. Vamos a nombrarlos y luego nombramos al siguiente para que ya esté aquí preparado y no perder tiempo. Entonces nombraríamos al maestro en Ciencias Manuel Quintero, director general del Tecnológico Nacional de México, para que nos dé cuenta de su ponencia, y se prepara, sería… El doctor David Landgrave. ¿Quién? Doctor David Landgrave, es que ya aquí lo tengo. El doctor David Landgrave, se prepara el doctor David Landgrave, de la Facultad de Ciencias Políticas. Muy bien. Entonces, tiene la palabra maestro Quintero. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Agradezco al diputado Reginaldo Sandoval la oportunidad de estar el día de hoy aquí con ustedes en este foro tan importante para la educación en los próximos años. Muchas gracias también a Luciano Concheiro, ¿verdad?, por estar aquí, ¿verdad?, como parte de quienes están viendo pues todos estos foros y desarrollando también la estrategia, en este caso de la educación superior, para la educación de la cuarta transformación, como aquí se le ha denominado. Yo quiero, por supuesto, empezar señalando que me parece que todas las ponencias han sido pues sumamente enriquecedoras, se han dicho cosas muy interesantes, cosas muy importantes y que sin duda servirán para ir pues sumando a todo lo que se está haciendo a nivel nacional con estos foros muy asociados con el tema educativo. Y quiero también empezar señalando que efectivamente algo que se requiere de manera, yo diría ya muy urgente como país, es que vayamos hacia una transformación que esté sustentada sobre todo en lo que como mexicanos nosotros queremos ser en los próximos años. Y yo creo que el próximo gobierno ha mandado señales muy claras de hacia dónde se piensa que el país debe de ir en los próximos 6 años y, por supuesto, en muchos años más para adelante, pero lo que este gobierno pues tendrá como responsabilidad será estos próximos 6 años. Y yo creo que el también empezar por el tema, pues un tema que aquí también se ha mencionado, es un tema que está en boca de todos nosotros, sobre todo los que somos educadores, los que tenemos muchos años en la educación, sobre todo en mi caso en la educación superior, pues tenemos que, lo que decimos que la educación es precisamente el motor principal de la generación, ¿verdad?, de lo que México requiere para los próximos años, que es el motor para la transformación, ¿verdad?, social, para la transformación de la riqueza, etcétera. Se habla de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que tendremos que pasar del discurso a los hechos. Y yo es lo que más valioso que veo
de estos foros es que se están haciendo propuestas muy concretas hacia dónde en el tema educativo tenemos que ir todos los que nos dedicamos a esta, pues, apasionante, diría yo, profesión que es la educación. Yo partiría también de algo que platicaba ahí con algunos compañeros que hoy me acompañan, ¿verdad?, que vienen del Tecnológico de Puebla, donde va a estar precisamente la sede de la Secretaría de Educación Pública en los próximos años, ¿verdad? Les quería yo comentar por ahí, porque platicamos hace rato que para poder orientar qué es lo que tenemos que transformar en el tema educativo para transformar México, lo primero que necesitamos conocer perfectamente bien es cuál es el México que como mexicanos, que como ciudadanos, que como personas nosotros queremos para los próximos años. Y yo decía pues que ya hay algunas señales claras, ¿verdad? Sobre todo que algo que hay que impulsar de manera muy importante es toda la parte social. México es un país que tiene grandes desigualdades. Si ustedes, aquí también se ha comentado, si ustedes van a las zonas urbanas y van a las zonas rurales, si van a las comunidades indígenas, ustedes van a ver que los Méxicos a veces pareciera ser que son Méxicos diferentes. Y yo creo que esa parte para mí es fundamental, el que la educación sí nos sirva para poder esas grandes desigualdades hacerlas más iguales. Y en eso, por supuesto, la educación en todos los niveles es algo que va a ser fundamental. A mí me toca dirigir en este momento, ¿verdad?, el Tecnológico Nacional de México, y uno de las grandes propósitos de esta institución, que integra todos los institutos tecnológicos del país, es precisamente esa parte social, esa parte que durante muchos años se ha venido también atendiendo, porque creo que todos lo conocen, ¿verdad? Los institutos tecnológicos llegan a regiones donde son la única oportunidad que tienen miles de jóvenes de estudiar una carrera de educación superior. Y esa parte creo que es algo que nosotros tendremos que seguir contribuyendo como institución, pero no solamente nosotros, sino aquí también se ha señalado, hay muchas otras instituciones que tienen que hacer lo mismo. Pero también para que las instituciones podamos transformar a México a través de la educación, nos necesitamos transformar nosotras mismas. Tenemos que pensar en que las universidades, las instituciones de educación superior, como aquí se ha señalado, lo dijo Luciano en su participación, tienen que transformarse, tienen que ser instituciones que se atrevan también a transformarse, porque a veces no nos atrevemos. A veces nosotros pensamos que transformarnos es comprar más computadoras, ¿verdad? Transformarnos a lo mejor es tener mejores laboratorios y talleres, transformarnos, ¿verdad?, es tener más recursos presupuestales, transformarnos es construir un nuevo edificio, y no, yo desde mi punto de vista, eso no es la transformación que requieren las universidades. Las universidades requieren transformaciones que tienen que ser disruptivas, transformaciones que cambien el sentido de cómo le enseñamos ahora a los estudiantes, que cambien los contenidos también. Aquí se ha hablado mucho de los contenidos, muy alineado, ¿verdad?, con el tema de la educación básica y media superior, pero también la educación superior se requiere hacer grandes esfuerzos. Las universidades también a veces cambian, por ejemplo, sus contenidos, sus planes de estudios, crean nuevas carreras, suprimen otras, ¿verdad? Y a veces solamente esto queda en un grupo de académicos, a lo mejor muy connotados, pero que finalmente es el grupo el que decide hacia dónde tienen que ir los contenidos, hacia dónde tiene que ir la planeación, la organización precisamente del plan de estudios. Yo no creo que eso sea la forma de que transformemos, de que realmente transformemos a la educación. Es una parte, puede ser una parte muy importante, pero yo creo que la forma en que nosotros podemos transformar a las universidades es que nos atrevamos a que los muchachos aprendan a pensar, aprendan a discernir, ¿verdad? Aprendan también a pelear, ¿verdad? A buscar que lo que ellos piensan es lo que también tienen que decirle a las autoridades, a los maestros, porque al final de cuentas los muchachos tienen que ser muy responsables de su propio aprendizaje. Y en la medida que nosotros tengamos estudiantes críticos, estudiantes que se preocupen por su institución, estudiantes que realmente ellos pues reclamen en donde tienen que reclamar, cuando haya todas esas libertades dentro de las instituciones de educación superior, creo yo que por ahí podemos empezar en esta transformación. El que nosotros podamos también, a que los muchachos, como aquí también se ha dicho, el que los muchachos realmente vayan hacia una cultura como país, que ellos sepan que nosotros como país somos personas
inteligentes, somos personas con talento, somos personas que tenemos que sentir que nuestra historia, ¿verdad?, nuestra cultura es algo importante y que es algo que en muchos casos es todavía más enriquecedora que las culturas de otros países. Y yo creo que México sí tiene ese contexto, ¿verdad? Tenemos poblaciones que tienen una riqueza enorme, ¿verdad? Estados, ¿verdad?, en la parte cultural, y eso es lo que nosotros también tenemos que preservar dentro de ese cambio disruptivo que tenemos que hacer de nuestras instituciones. Yo creo que la forma en que los muchachos aprendan, la forma en que los profesores enseñen, pues también es otra forma en que nosotros tenemos que pensar. Tenemos que aprovechar todo lo que está sucediendo en otras partes del mundo, ver cuáles son las mejores prácticas, cuál es lo que para nosotros como país nos conviene. Aquí se ha hablado también, ¿verdad?, de lo que ha sucedido en otros países, sobre todo de Latinoamérica, ¿verdad?, que es la zona, pues desde el punto de vista cultural que más puede aproximarse a lo que somos como mexicanos. En fin, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer. Yo creo que hay que ir hacia las comunidades, hay que ir con los maestros, ¿verdad? Hay que preguntarle a los estudiantes qué es lo que ellos también requieren, qué desean de su formación, los maestros qué es lo que ellos necesitan también, y las condiciones, bueno, pues las condiciones serán situaciones que se irán dando, ¿verdad? Por supuesto, todo tiene que ver con recursos. El tema de la cobertura, también aquí señalado, la cobertura creo que es algo muy importante porque es importante que todos los jóvenes, sin excepción, tengan la oportunidad de estudiar una carrera de educación superior en el caso de las universidades, e incluso que todos los jóvenes tengan la oportunidad de pues estudiar la educación básica, la media superior. A mí me parece una excelente noticia, por ejemplo, el que ya la educación superior se pueda hacer obligatoria a partir de este gobierno, en que ya la educación superior también tenga un índice de gratuidad, ¿verdad?, porque también creo que hay muchos jóvenes, nosotros los tenemos en el Tecnológico Nacional, muchos jóvenes que aunque sea pagar 1,000 pesos, les representa un recurso que lo podían aprovechar mejor en otra situación. Por supuesto, hay que trabajar, aquí uno de los ejes precisamente el tema del financiamiento, hay que ver de qué manera las universidades, las instituciones de educación superior podamos también dar una educación de calidad a miles de jóvenes que requieren este tipo de educación. Yo les agradezco mucho a todos, ¿verdad? Las conferencias creo que van a ser muy enriquecedoras, ¿verdad? La manera en que nosotros podamos recoger todas esas propuestas, todas esas inquietudes, todos esos compromisos, ¿verdad? Porque también no solamente hay que decir todo lo que se tiene que hacer, hay que comprometernos también a ser parte de los actores que nos involucremos a construir la transformación del México que nosotros queremos para los próximos años. Muchísimas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes ya a todos y todas. Antes que otra cosa, agradezco profundamente la invitación que me formuló la maestra Angélica Rivadeneira, una de las coordinadoras de este foro, y la generosidad del diputado Reginaldo Sandoval, quien nos ha franqueado la entrada a este recinto de la representación soberana nacional, con lo cual me siento profundamente honrado y comprometido, no solo con el tema, sino con la lucha que representa un foro como este. Mi nombre es Mario David Landgrave Castillo, soy docente en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM desde hace 27 años, y el tema que traigo yo a compartir con ustedes está inmerso en el primer eje temático que tiene que ver con los cambios a la normatividad vigente en materia de educación. Pero quisiera arrancar, como hacía nuestro ínclito profesor emérito Enrique Dussel, con la esencia del tema. En 1979, Ronald Reagan, quien fue presidente de los Estados Unidos, dijo públicamente en cadena nacional: hoy los ricos no son lo suficientemente ricos y los pobres no son lo suficientemente pobres. Podría ser una frase completamente desechable si no redundara e impactara profundamente en la concepción que tenemos del mundo, de la economía y sobre todo de la educación. Desde hace 2500 años, es decir, desde Aristóteles hasta Maquiavelo, la pedagogía y la política eran hermanas siamesas, dos cuerpos unidos por un solo corazón. El corazón era la ética,
Cuando llega Maquiavelo, la ética se hace a un lado porque la impronta de la burguesía lo que exige es menos Estado, menos darle a esos pobres para generar un mercado mucho más amplio, mucho más ancho. Y eso implica un modelo educativo basado en la obediencia y sobre todo en la ignorancia. Ignorar no nada más quiere decir dejar de saber cosas, sino creer cosas y darlas por buenas cuando en realidad no lo son. Es decir, la educación sofística, esa educación basada en las falacias, llenando de contenidos distintos a todos los contenidos curriculares y distanciándolos de lo que realmente debieran ser. Es decir, decía Aristóteles que la corrupción de las palabras es el origen de la corrupción de todas las cosas. De tal suerte que el modelo educativo vigente se ha encargado de divinizar las técnicas y estigmatizar el humanismo, porque en las técnicas y en las tecnologías se encuentran los mecanismos de explotación de la riqueza y de apropiación falsa de esa riqueza. Digamos que es una riqueza malavida porque se extrae a partir de mentiras y falacias y no de verdades y realidades comprobables. De tal suerte que esta reforma que se ha aprobado en la legislatura anterior diviniza las técnicas que antes eran medios y los pone como fines. Ya la finalidad no es crear personas ni fortalecer el humanismo, la finalidad no radica en enseñar la solidaridad y la cooperación, en la conjunción de talentos, radica en la competitividad, en el individualismo y en el egoísmo, y esos son contenidos que se deben regular, porque eso nos ha llevado a una sociedad profundamente deshumanizada, profundamente competitiva, pero profundamente rapaz. Y cuando hablamos de rapacidad en el modelo educativo, estamos hablando de una forma de gobierno específica. Desde la guerra del Peloponeso, las democracias y las oligarquías peleaban, y cuando una conquistaba territorios de la otra, lo primero que hacía era imponer una constitución y un modelo educativo, porque a partir del modelo educativo es como se conforma el modelo de nación que se quiere. Y otra de las cosas que se tienen que discutir en los reglamentos, en la Ley General de Educación, es el proyecto de nación. ¿Qué tipo de nación queremos y qué tipo de ciudadano deberemos moldear a partir del modelo educativo? No solo, como decía el compañero, se trata de contenidos, sino aquellos contenidos que hagan viables los principios de solidaridad, equidad, republicanismo, tolerancia, laicidad, que no están reglamentados. Están enunciados y declarados, pero no se encuentran en ninguna ley. Como decían, bueno, ¿cuáles son los criterios para elegir a quienes hacen los programas? No lo sabemos, eso se debe regular. ¿Qué otras cosas se deben regular? La educación tiene muchos costos indirectos, llamados así por los regímenes burgueses. La educación no es un costo, no es un gasto, es una inversión. Y es la inversión de la riqueza nacional, porque son las personas las que generan la riqueza y el bienestar que deberá ser repartido posteriormente. Por tanto, no se trata de un gasto, sino de una inversión. Y hay costos directos que se financian desde el erario público y hay costos indirectos. ¿Cuáles son los costos indirectos que permiten ahondar la desigualdad entre las comunidades urbanas y las comunidades rurales, entre las clases medias y las clases marginadas? Precisamente esos costos indirectos que tienen que ver con la alimentación, con el transporte, con las condiciones materiales de estudio, con los libros, las fotocopias, las entradas a museos, a cines, a teatros, a espectáculos públicos, que no están contempladas en la legislación, pero que inciden en la permanencia y la asistencia de los niños a las escuelas. Hay niños que no pueden permanecer más de un semestre en la universidad precisamente porque los costos los abruman, los exceden y entonces tienen que abandonar la educación precisamente por precariedad. Esos costos también deben ser regulados y no solo a través de becas, como en el sistema educativo universal que se está creando desde hace 13 años en la Unión Europea, en donde se contemplan incluso comedores comunitarios, bibliotecas y fotocopias gratuitas, acervos financiados por el Estado, obras de teatro, cine, espectáculos más media, en donde los estudiantes por el solo hecho de mostrar su credencial pueden tener acceso gratuito, porque estamos invirtiendo en la capa que habrá de transformar a toda la nación.
médicos, abogados, contadores, ingenieros, que desertan porque no pueden costear los costos indirectos, valga la redundancia, de esa educación. También como los costos indirectos se encuentran la salud y la alimentación. Hay un proyecto fallido de vincular a los estudiantes de educación superior y media superior con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde les dan consulta cada 9 meses. Eso no puede seguir así. Se tiene que discutir, se tiene que reglamentar y se tiene que regular adecuadamente para que los jóvenes tengan servicio de salud permanente en los establecimientos escolares. Otra cosa es la alimentación. Desde el kinder y hasta la universidad, nuestros jóvenes se nutren en el horario escolar de fritangas, garnachas, fritos, sabritas y refrescos. Sabemos, digamos, científicamente verificable que el ingrediente primordial en la ingesta de los estudiantes debe ser la proteína. Y la proteína no se encuentra porque le hemos dado todas las posibilidades a la industria de la alimentación, las comidas chatarras, que no han sido suficientemente reguladas en los establecimientos escolares y es de lo que se nutren nuestros estudiantes. Por eso, después nos preocupamos porque no tenemos el nivel adecuado para competir en los exámenes internacionales, pero no nos preguntamos qué es lo que comen nuestros hijos. ¿Cuántas horas al día descansan? Si van a la escuela de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los que tienen horario extendido salen a las 6 de la tarde y se van con kilómetros de tarea a la casa, de suerte que se duermen a las 11:30 o 12 y se tienen que parar a las 5:30, 6 de la mañana los que viven lejos. El cerebro que no descansa es un músculo que se atrofia y si ese músculo está cansado y está mal alimentado, ahí el Estado está fallando, porque no está haciendo su tarea desde las leyes, desde el marco normativo que impacta esos costos indirectos en la educación. Por tanto, son algunas propuestas, sé que me estoy pasando de tiempo. Sí, ya. Ya creo que ya excedí, entonces, perdónenme nada más, una última propuesta. La educación en el siglo XXI ya no se encuentra solamente en los locales escolares, se encuentra en el ciberespacio y se encuentra en los canales de televisión y de radio. Urge una legislación de los contenidos que se ven por televisión, que se escuchan por radio, en horarios escolares. Hay que meter a la televisión también al redil de la equidad y de la justicia. Perdón por el abuso y discúlpenme, muchísimas gracias. Muy bien, llamamos al maestro Evodio Salazar San Román. ¿Se encuentra? Si no se encuentra, sí, ahí viene, a mí viene. Se prepara la diputada Ana Karina Rojo Pimentel. Disculpen que seamos estrictos con el tiempo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Evodio Salazar San Román, del estado de Michoacán. Venimos algunos otros compañeros a dirigirnos a este foro para presentar primeramente de dónde pertenecemos. Es una asociación civil, Maestros Comprometidos por México. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la convocatoria Educación para la Cuarta Transformación, una vez analizado el artículo 3º constitucional, se construye que es pertinente exigir la derogación de la fracción 3 del tercero constitucional por dotar al Ejecutivo Federal de facultades unilaterales arbitrarias sin tomar en cuenta los actores de la educación, principalmente en la elaboración de los planes y programas de estudio de los diferentes niveles. En su párrafo adicional, violenta la Ley General al servicio de los trabajadores del Estado, reglamentaria del artículo 123 constitucional y sujeta a su vida laboral del docente a procesos administrativos mediante evaluaciones punitivas. Además, considero que una vez egresado un normalista con la licenciatura en educación básica y obtenido su título profesional
correspondiente está facultado para el servicio docente. Por lo tanto, se considera incongruente someterlo a una segunda evaluación para la obtención de una plaza, si su título lo respalda para desarrollar esa función. En todo caso, el Estado debe reconocer ante la escasa presupuestal para generar recursos, se concursen las claves ya existentes y deje de denostar a los supuestos idóneos. Si un alumno en su cuarto año de licenciatura no está lo suficiente preparado para su ingreso, no se le dé el título hasta que esté facultado para ejercer la docencia. Por eso afirmo que la acción de declararlo idóneo, después de haber sido titulado, descalifica en su totalidad a las instituciones autorizadas por la Secretaría de Educación Pública para formar docentes. Todo lo anterior deja en evidencia el sistema educativo nacional y propongo: 1. Que la vocación y la idoneidad de un docente no se evalúe después de ser titulado. De lo contrario, sería una incongruencia. 2. Que la permanencia no se sujete a una evaluación de los maestros. 3. Que la función del INE se reoriente a la evaluación pertinente del sistema educativo nacional y no hacia el hostigamiento de los docentes en todos sus niveles. Por último, la participación directa del docente en los cambios y reformas educativas de acuerdo a sus necesidades reales de capacitación y actualización y profesionalización. Esto lo vivimos a diario en el estado de Michoacán, porque de antemano se dan cuenta que es un estado que tiene diferentes zonas y que a veces no es pertinente evaluar un maestro cuando no conocemos su verdadera realidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, maestro, por sujetarse al tiempo. Muchas gracias. La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, y se prepara Eleazar Navarro Guerrero, de Derechos Laborales. Adelante. Buenas tardes al presidium, diputados, compañero Reginaldo. Traigo aquí una ponencia hablando sobre el bullying, o si bien es cierto, como en mis tiempos decían, la violencia en la educación de los jóvenes. Pero al ir escuchando y poniendo atención a lo que se ha venido hablando, yo coincido mucho y voy a cambiar un poco este tema porque traigo estadísticas, que eso también es un valor muy importante dentro de la educación de nuestro país y que ha venido golpeando a nuestros jóvenes desde la infancia hasta la superior. Y bueno, esto se los voy a dejar para que tengamos esas estadísticas y tengamos a bien a ver este tema también en esta nueva reforma que vamos a realizar, porque la vamos a cambiar para bien de nuestros hijos principalmente, de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de los maestros. Y quiero ahondar una participación que yo hace un momento tuvimos una reunión con los compañeros asesores y decía que me iba a meter mucho en el tema de la educación superior, porque nuestra Constitución habla que el Estado tiene que darle la educación hasta la media superior, pero no habla de la superior y que ahí tendríamos que ir disolviendo esas lagunas en nuestro México. Necesitamos jóvenes preparados. Y en los dos profesores que me antecedieron, yo escuchaba y les decía incluso a los asesores que es muy importante la alimentación. Es el cerebro conforme se va desarrollando y cómo lo vamos impulsando para hacer jóvenes, niños pensantes y no solo técnicos. Y hablábamos de la cultura, que lamentablemente también solo hemos estado creando técnicos y no jóvenes cultos, que se admiren de su país, de esta tierra bendita, que da fruto, que tenemos petróleo y que sabemos que los jóvenes tienen que compartir a otros países y se enamoran
realmente de otros países y no de su cultura tan amplia que tenemos en nuestro México. Y desde ahí tenemos que partir para que el Estado también les dé derecho a los jóvenes a estudiar hasta la superior y que no solo cree técnicos, sino jóvenes cultos. ¿Y qué nos hace falta? Leer más. Lamentablemente las bibliotecas están vacías. Yo comentaba con un exrector de la Universidad de Cuba y él se admiraba al ver que las bibliotecas de las universidades y de nuestro alrededor del país están vacías, porque no tenemos esa cultura de leer y eso lo tenemos que implementar en esta nueva educación. Tenemos que formar de verdad gente culta que avance para el bien de nuestro país y que además el gobierno invierta en la educación. Tenemos que preparar ya a nuestros jóvenes al 100%. Y eso me interesa mucho. Yo le decía que sueño mucho. Quiero que nuestros jóvenes tengan la superior, que no se vean truncos, que son hasta la media superior, algunos alcanzan a estudiar, otros ya no, y que los papás se ven tan complicados porque a veces solo tienen para darles para el pasaje, y tengo que hablarlo. Soy de Iztapalapa. Nos hacemos 2 horas para llegar a las universidades más cercas y que los papás les dan 20 pesos a los niños, aunque ustedes no los crean, 20 pesos solo para el pasaje y no tienen alimentación. Ese cerebro está trabajando sin una alimentación, sin esa glucosa que necesita nuestro cerebro. Y le decía, tiene que haber un comedor a un costado de esa universidad que les garantice la alimentación a esos jóvenes. Tenemos mucho por hacer. Los legisladores del Partido del Trabajo estamos comprometidos y de verdad vemos la necesidad de esta nueva reforma, de esta nueva transformación y de esta cuarta transformación. Y tenemos de verdad que legislar para quienes lo necesitan y tenemos que formar esos jóvenes porque son ahora el presente y el futuro de nuestro país y no tenemos que fallarles. Tenemos una gran labor. Tenemos que cumplir, tenemos que en verdad ser la cuarta transformación. Tenemos mucho trabajo que hacer. Yo les pido a los padres, a los maestros, que estemos unidos para que llevemos a cabo esta cuarta transformación. Y también escuché a un profesor decir que los maestros han utilizado un lenguaje que lamentablemente nuestros estudiantes no entienden cuando son niños pequeños. Y el maestro tiene que tener la capacidad de tener un lenguaje a que el niño le entienda. Y les voy a decir por qué. Una simplicidad. Cuando nos llevan a realizar una división y utilizan un lenguaje de 6 por 6, 36, para 9, ¿cuánto es? Un ejemplo, el niño te dice que es para. Desde ahí inicia explicando qué se separa, para que él entienda cómo se hace esa división. Muchas veces los maestros hacemos el lenguaje tan florido que los niños se quedan sin entender y además el maestro tiene que ser amigo con respeto del alumno para que él se pueda acercar y tenga la confianza de preguntarle, no le entendí a lo que tú me explicaste. Necesito que me lo vuelvas a decir con palabras que yo te entienda. Esa es la formación que deberíamos de tener los maestros, la sensibilidad, el acompañamiento, la tenacidad y ir más allá de lo que esta cuarta transformación requiere. Les agradezco mucho la participación. Gracias. Gracias. Muchas gracias, diputada. Muy bien. Tiene la palabra Eleazar Navarro Guerrero. Y se prepara, permítanme, la doctora María Luisa Flores del Valle. Adelante. Muy buena tarde a todos. Miren, soy un elemento egresado, orgullosamente, producto de la educación popular en el país. Muchos se van a preguntar, ¿hubo educación popular crítica? Sí, sí la hubo. No empezamos de cero en la educación crítica en nuestro país. Hay experiencia y ojalá se integren estas experiencias, empezando por la Preparatoria Popular de Sonora, de Sinaloa, mejor dicho. Eso se presentó después de 68, en 1971, después de esas represiones,
conjunto de maestros se formaron para impulsar al margen del Estado, con propios recursos, con su propio esfuerzo, a formar escuelas populares y críticas en el país. Para nosotros no es ajeno las tesis de Pablo Freire, porque lo tuvimos como materia. Por eso me hizo recordar lo que el maestro dijo. Somos producto del plan de 4 años, pero del esfuerzo de maestros populares en ese tiempo. Nomás citaría algunos aspectos. A raíz de la experiencia que se tuvo en Sinaloa con la preparatoria popular, de ahí surge la inquietud también en Monterrey, Nuevo León, de formar la escuela popular Salvador Allende, que posteriormente fue el profesor Edelmiro Maldonado Leal. Anterior a ellos, tuvo la experiencia de la Escuela de Médicos Descalzos, un ejemplo que se vivió con el maísmo en China, impulsada en ese tiempo por la Universidad de Nuevo León, del proyecto Escuela Pueblo, que luego se trasladó al estado de Guerrero. De ahí venimos, de ahí somos producto. En México, posterior a esas dos experiencias, se forma, a lo mejor a algunos le tocó vivirlo, la Normal Popular del Pueblo, mejor conocida como la Normal de Tacuba. Bonita experiencia que hay que rescatar. Después tuvieron una decisión y se forma la Normal Popular Rubén Jaramillo, mejor conocida como la Normal de San Cosme. También grandes experiencias. ¿Por qué los menciono? Porque a raíz de esas normales, la alianza que tuvieron con la FECS en su tiempo, la alianza que tuvieron con el FECREN, fueron los inicios que posteriormente dio a la primera Comisión Coordinadora Nacional, que impulsó la federalización de todas las escuelas normales del país. Y posteriormente hay una convocatoria nacional y nace la CENTE. No fue gratuito su nacimiento. Ya había un antecedente, había experiencias, había brigadeos a nivel nacional también. ¿Qué punto tomé como importante esta situación? El régimen único de pensión. ¿Por qué? Lo voy a dar lectura así de rápido. Basado en el artículo 71, fracción 2 de nuestra Constitución, que a la letra dice: el derecho a iniciar leyes o decretos compete a los diputados y senadores al Congreso de la Unión. Por lo tanto, corresponde a estas figuras retomar la responsabilidad de legislar para el beneficio de la sociedad en general y específicamente por los derechos de los trabajadores en el ramo laboral. La seguridad social en el país tiene más de 2 décadas de incertidumbre, gestada por legislaciones a modo de quienes han dictado las políticas públicas con resultados desastrosos para la clase trabajadora. La reforma al artículo 57 de la anterior ley del ISSSTE, aprobada en diciembre de 1992 a iniciativa del Poder Ejecutivo, da nacimiento al sistema de ahorro para el retiro, produciendo un retroceso aberrante en la forma de incrementar el monto de las pensiones, lesionando el bienestar de miles de jubilados y pensionados al derogar lo que anteriormente se establecía en esa misma ley, el artículo 57, párrafo 3, que especificaba que las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo. En otras palabras, mejor conocida jubilación dinámica, que por cierto no se respetó a todo el país, algunos estados sí, entre ellos Morelos, Nuevo León, no recuerdo otro más. Asimismo, en 2007 se dio continuidad a esta medida, cambiando la mencionada ley y dejando el Estado su responsabilidad como garante del bienestar social. Y la 60 legislatura en ese tiempo del Congreso de la Unión entregó el futuro de los trabajadores a la oligarquía financiera. Con el actual régimen de pensiones no hay garantía alguna para un retiro digno de los trabajadores que iniciaron a laborar en el 2007, ni los que ya estaban, y menos cuando no hay informes del cumplimiento de las dependencias y entidades con lo establecido en el artículo 100. El cual establece que estarán obligados a depositar en su cuenta del ahorro solidario 3 pesos con 25 centavos por cada peso que ahorran los trabajadores, con un tope máximo de 6.5% del sueldo básico. Si en cierto momento
ya como propuesta. Se legisló a espaldas y sobre los intereses del bienestar de los trabajadores. Es buen momento de enmendar lo mal obrado con esta legislatura. Es buen momento para consultar a los trabajadores de la educación sobre la operatividad de la ley del ISSSTE y realizar los cambios requeridos para que el Estado vuelva a ser garante del futuro de los trabajadores. Y de ser posible, así como derogaron en su totalidad todo lo que abrigaba y beneficiaba a los afiliados, hoy en esta cuarta transformación se reivindique al ISSSTE como un instrumento de justicia social de carácter público, que contemple un régimen único de pensión con jubilación dinámica, sin la intervención y lucro de la oligarquía financiera. Termino diciendo lo siguiente: podrá haber jubilación laboral, pero la lucha no tiene jubilación como ella. Muchas gracias. Muy bien, gracias, maestro. No se encuentra la doctora Marisa Flores, entonces le damos la palabra a la doctora Diana Medina Romero y se prepara Jimena Salinas Urquieta. Tiene la palabra Diana Medina Romero y se prepara Jimena Salinas Urquieta. Solamente comentarles que en registro están todas las constancias de participación para que cuando ustedes ya al final del evento se retiren, pasen por su constancia, por favor. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Soy la doctora Diana Medina, docente de Educación Básica y de Educación Superior. La Asociación Civil Maestros Comprometidos por México, capítulo Zacatecas, agradece al diputado federal Reginaldo Sandoval y al subsecretario de Educación, Luciano Cochero, por su invitación. La siguiente propuesta es sobre el sistema de formación, actualización, capacitación y superación profesional del magisterio desde el enfoque crítico. Los programas de capacitación y actualización del magisterio deben de estar encauzados a orientar al docente en servicio y de nuevo ingreso a las diferentes áreas de oportunidad de formación y desarrollo profesional. Maestros por México propone una coordinación con el sector educativo para implementar cursos, talleres, diplomados y foros educativos. Es preciso conocer y analizar los diferentes documentos pedagógicos que ofrece la Secretaría de Educación Pública, desde un enfoque crítico y reflexivo. De igual manera, analizar los documentos normativos para garantizar la función correspondiente y dar cumplimiento a la Carta Magna que encomienda el Estado. Es importante contribuir a la capacitación del personal docente en conocimientos pedagógicos de gestión escolar y de diferentes temas relacionados con un modelo educativo pertinente, necesario y contextualizado en las diferentes esferas relativas al sector de la educación. Por tal motivo, se hace la siguiente propuesta. 1. Los programas gubernamentales de profesionalización del docente deben de estar al alcance de las escuelas, contar con una estructura amplia a nivel nacional y de Estado, con la finalidad de que lleguen hasta las comunidades más alejadas. 2. La capacitación y actualización debe de ser para todos los trabajadores al servicio de la educación, sin importar su función, antigüedad, género, puesto, etcétera, y que sea de la misma calidad para todos. 3. Destinar recursos para la investigación y ejecución de la formación, actualización, capacitación y superación profesional, que sea de calidad óptima de acuerdo a las características de nuestro país, tomando en cuenta la diversidad cultural de cada región. 4. Contratar maestros con un alto nivel de responsabilidad y conocimientos para la organización, elaboración y ejecución de los programas destinados a la capacitación del magisterio. 5. Establecer una estandarización mínima de capacitación y actualización por periodos determinados de tiempo laboral. Hacer pública y extensiva la información de cursos disponibles, así como su calendarización. 7. Registro estadístico y contextualización por zonas de capacitaciones y cursos realizados. 8.
Todo el personal que tenga bien a capacitarse y actualizarse debe de recibir un estímulo económico suficiente que incite su continua superación. Para finalizar, proponemos constituir un colegiado con maestros que formen un equipo consciente del beneficio de generar y trabajar ambientes de aprendizaje favorable para el bienestar de la comunidad docente. Por consiguiente, se propone trabajar un plan emergente de 6 etapas. Capacitación y formación de los docentes que conformarán el colegiado. 2. Recabar información de la situación actual en los diferentes centros de trabajo en relación con la capacitación del docente. 3. Realizar recorridos para una sensibilización del docente. 4. Recibir propuestas por parte de todo el sector educativo. 5. Elaborar proyectos y programas de tutoría, asesoría y capacitación. Y por último, revisión permanente de los avances de los diferentes cursos de capacitación. La siguiente propuesta es el resultado de un diagnóstico de datos registrados y de observaciones que hicimos un grupo de maestros de educación básica, donde efectivamente los maestros de las zonas rurales requieren sus cursos de capacitación muy diferentes a los de la zona urbana. Gracias. Muchas gracias, doctora. Jimena Salinas Urquieta tiene la palabra, de Visión Triune, Asociación Civil. Gracias por la invitación. Yo traigo una propuesta educativa que viene de la cibernética social. Es una propuesta desde la neurociencia. Es un modelo que ha sido supervisado por el creador de la cibernética, que es el maestro de Gregory. Él es de Brasil. Es una propuesta latinoamericana. Entonces, pues voy a dar lectura a esto, que es rápidamente. Una problemática fundamental de nuestras realidades latinoamericanas es carecer de propuestas educativas propias, acordes a las necesidades de la región, ya que los modelos pedagógicos impuestos no corresponden a nuestra realidad, sino a directrices como la OCDE, el Banco Mundial, la OIT, que sirven a intereses económicos mundiales. El modelo didáctico Triune promueve el desarrollo del potencial cerebral total de los seres humanos dentro de su ecosistema e impulsa nuevas formas de convivencia a través de regular las relaciones humanas de forma distinta a lo conocido tradicionalmente. La mayoría de los sujetos involucrados en el acto educativo están vinculados a ideologías obsoletas, que no dan respuesta a las necesidades de los niños y niñas y jóvenes nacidos en esta era tecnológica. Tampoco toman en cuenta el deterioro ecológico ni las raíces culturales de nuestros pueblos. Las propuestas educativas actuales han buscado copiar propuestas ajenas que solo nos colocan en los últimos lugares de los estándares internacionales y acrecientan nuestro ya deteriorado autoestima, herencia de ser pueblos conquistados. Es imperativo que recuperemos nuestro poder nacional y regional. Debemos conocer los últimos hallazgos de la neurociencia, la cual ha avanzado en los últimos 20 años más que en los últimos 2000 años. Estos nuevos conocimientos nos reportan que tenemos 3 potenciales cerebrales que trabajan al unísono y este descubrimiento nos abre completamente un panorama distinto, porque nos permite saltar del dualismo epistemológico a una teoría trialéctica. El paradigma de la cibernética social proporcionalista del doctor brasilero de Gregory ha sido pie desde hace más de 50 años para un sinnúmero de investigaciones y aplicaciones educativas y sociales en América Latina, sobre todo en Argentina, Ecuador y Colombia, desde prepri hasta postdoctorado. Las problemáticas educativas son muchas, las conocemos: acceso a la educación, rezago y abandono de los estudios, violencia en los centros educativos, la falta de comunicación dentro de las organizaciones educativas, lo cual provoca que no haya una pertenencia a la institución, así también como la nula comunicación con las comunidades aledañas, lo que va ayudando a que no haya un tejido social. Vemos la incertidumbre muchas veces de un profesorado perplejo que no sabe qué hacer ante las nuevas generaciones, que manifiestan actitudes sin precedentes, los cuales no saben cómo dar respuestas a estas actitudes.
Entonces el profesorado requiere, sin duda, capacitación para entender el proceso histórico, político, social y cultural de la región y actualizarse para cumplir con su misión histórica, como lo diría el maestro Freire. Hacer frente a los retos ecológicos desde la educación, acercándonos a nuestras raíces culturales. Debemos sobre todo conocer y conocernos noológicamente para ser capaces de entender hasta qué punto hemos sido programados por un sistema que nos ha sumido en la ignorancia, la pobreza y la manipulación psicológica, para así poder dar este paso hacia la descolonizarnos mentalmente. Sí, perdón. El modelo didáctico Triune es una aportación hacia una nueva pedagogía que pues yo la traigo hoy para ustedes, junto a otras igualmente válidas como la pedagogía crítica, como la pedagogía 3000 también, entre muchas otras. Los invitamos a soñar en una nueva tierra, un nuevo México, y sobre todo ese cambio de esta nueva tierra está dentro de ustedes, dentro de cada uno de nosotros, y en la medida en que nosotros podamos cambiar internamente, podremos hacer un cambio exterior. Yo, en lo personal, también soy docente de educación superior en varias universidades. Yo trabajo, sí, en el sector privado. No he tenido acceso al sector público, no he podido entrar al sector público, pero he estado en el sector privado y en posgrado. Entonces, esta es una propuesta de capacitación para docentes y es una nueva manera de enseñar a través de didácticas triunes. Bueno, pues sería todo. Gracias. Compañeros, vamos a hacer un receso para comer. Va a haber algo aquí. Les vamos a invitar un lunch. Sí, media hora para regresar. En el lobby los esperamos para que pasen. 45 minutos, por favor.